El último capítulo del libro de Génesis no es simplemente una conclusión narrativa, sino una poderosa sinfonía de emociones humanas, intervenciones divinas y promesas cumplidas. Génesis 50 constituye una ventana espiritual hacia cómo Dios gobierna providencialmente sobre el dolor, la reconciliación y el destino de su pueblo. Entonces José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Versículo 1. Con esta imagen conmovedora inicia el capítulo. José, gobernador de Egipto, se muestra aquí como hijo, no como funcionario. Esta acción profundamente íntima representa no solo el dolor del luto, sino también el cumplimiento afectivo de una promesa divina. En Génesis 46:4, Dios había dicho a Jacob, «Y José pondrá su mano sobre tus ojos». Aquel acto de cerrar los ojos del padre moribundo ahora culmina en un rostro cubierto de lágrimas y en un beso que no habla, pero dice todo. Este versículo nos revela un duelo completo, físico, emocional y espiritual. José se echó sobre el rostro de su padre, una imagen poderosa de abandono, entrega y cercanía. Este gesto comunica mucho más que la tristeza. Es la aceptación de una pérdida, la despedida de un vínculo vital, el reconocimiento de un legado. José llora, y al llorar, consagra su dolor como sagrado. La ternura del beso sobre el rostro inerte de Jacob no es un gesto vacío, sino una manifestación de gratitud y fidelidad. José honra la vida y la muerte de su padre con una acción que trasciende palabras. El llanto del justo, lejos de ser signo de debilidad, es una expresión de fe, una prueba de humanidad redimida. Como señala Eclesiastés 3:4, hay tiempo de llorar y tiempo de reír. José vive su duelo sin prisas, sin temor a parecer vulnerable, recordándonos que la espiritualidad no está reñida con la emotividad. En nuestra época, en la que muchas veces se esconde el dolor bajo la presión de continuar, José nos enseña a detenernos y honrar. Llorar no es una pérdida de control, sino una confesión de amor. Es un acto terapéutico y santo. Expresar el duelo, como lo hace José, es también una forma de rendir homenaje a quienes amamos. Y más aún, es un acto de sanidad para nosotros mismos. Este versículo también nos conecta con una de las preguntas más profundas del alma humana. ¿Cómo honramos a quienes parten? La respuesta de José nos deja una enseñanza, con presencia, con lágrimas sinceras y con actos que den testimonio de amor y esperanza. El dolor por la pérdida puede convivir con la fe en la resurrección. Jesús mismo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Juan 11:35. El llanto es humano, pero en Dios también es redentor. Así, el versículo 1 de Génesis 50 no solo abre una escena fúnebre, sino que nos introduce en una teología del duelo. Dios no exige que seamos estoicos ante la muerte, sino que aprendamos a amar, aún en la despedida. José, como figura mesiánica anticipada, nos enseña que el amor verdadero se expresa tanto en la acción pública como en el silencio privado del dolor. Y es precisamente en ese llanto sobre el rostro de Jacob donde la historia de una familia, una nación y una promesa se enlazan con la eternidad. Y ordenó José a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y se requerían 40 días para ello, y los egipcios lo lloraron 70 días. Versículos 2 y 3. Este versículo nos conduce al ceremonial del cuerpo, al tratamiento reverente de la muerte. José recurre a los médicos personales de su casa para llevar a cabo el embalsamamiento, una práctica profundamente enraizada en la cultura egipcia, cargada de simbolismo y honor. Esta elección no fue arbitraria. Aunque Jacob no era egipcio, su cuerpo fue tratado como el de un noble de la corte. Así, el hijo que lloró sobre el rostro de su padre, ahora se asegura de que su cuerpo reciba una honra digna. El embalsamamiento era un proceso largo,
de precisión y veneración. Durante 40 días se preparaba el cuerpo con esencias, aceites y ungüentos aromáticos. Se trataba no solo de preservar, sino de dignificar. Esta práctica incluía la limpieza del cuerpo, la extracción de órganos internos y el envolvimiento con vendas impregnadas de resina y especias. El número 40, recurrente en la Biblia, sugiere también purificación y transición. 40 días llovió en el diluvio. Génesis 7:12. 40 años vagó Israel en el desierto. Números 14:33. Y Jesús ayunó 40 días en el desierto. Mateo 4:2. Así, este período se reviste también de un carácter simbólico, una despedida sagrada antes del reposo eterno. Pero más allá del aspecto técnico, este acto habla del respeto por el cuerpo como creación de Dios. En una época donde el alma era el centro del pensamiento hebreo, aquí vemos una afirmación silenciosa del valor del cuerpo como portador de vida, afecto y herencia. José, al disponer que su padre sea embalsamado, no contradice su fe, sino que honra su historia. El cuerpo del patriarca no se abandona, sino que se consagra. Los 70 días de duelo que siguieron también son significativos. No solo los hijos de Jacob lloran, sino toda la nación egipcia. Es una señal del respeto que Jacob se había ganado a través de José. Este prolongado luto colectivo une a dos pueblos en el silencio del dolor. En tiempos modernos, cuando el duelo se acorta por las urgencias del mundo, este pasaje nos enseña a detenernos y hacer memoria, llorar por nuestros muertos, darles el tiempo y el espacio para ser honrados, es también parte de una fe que reconoce la vida como un don divino. Este pasaje nos interpela. ¿Cómo tratamos a nuestros seres queridos después de su partida? ¿Celebramos su vida? ¿Guardamos silencio de respeto? José no se apresura, no reduce el proceso a una formalidad. Él transforma el cuerpo de su padre en testimonio de amor y el duelo en liturgia de memoria. Así, el embalsamamiento de Jacob no es un rito pagano, sino un puente entre culturas, una manifestación de fe encarnada en la honra. Es una manera en que la tradición puede convivir con lo nuevo, cuando el propósito es el amor y la dignidad. Y cuando pasaron los días de luto por él, habló José a la casa de Faraón, diciendo: «Si he hallado ahora gracia ante vuestros ojos, os ruego que habléis a Faraón». Versículo 4. Esta petición, cuidadosamente formulada, es más que una solicitud de permiso. Es una muestra de sabiduría diplomática y obediencia respetuosa. José no se presenta directamente ante Faraón, sino que habla por medio de intermediarios, probablemente por estar aún en duelo y no poder cumplir los protocolos de pureza ritual exigidos por la corte egipcia. Esta distancia física se convierte en un acto de reverencia política y espiritual. El mensaje transmitido a Faraón recuerda un compromiso sagrado. Mi padre me hizo jurar en el sepulcro que cavé para mí. Allí me sepultarás. Versículo 5. Esta promesa no es solo un deseo familiar, sino una expresión de fe ancestral. La sepultura de Jacob en Canaán simboliza la esperanza futura del pueblo de Dios, el anhelo por la tierra prometida. José no solo actúa como hijo obediente, sino como guardián del pacto de los patriarcas. Este gesto de regresar a la tierra de los padres no debe ser subestimado. Jacob no pidió ser embalsamado para permanecer en Egipto, sino que su cuerpo fuese llevado de regreso a la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y a él mismo. José, al insistir en cumplir esta promesa, demuestra que aunque había alcanzado poder en Egipto, su corazón seguía ligado al Dios de sus padres. No perdió su identidad espiritual ni su vocación histórica. El permiso de Faraón, concedido sin objeciones, versículo 6, es testimonio de la estima que José había ganado. Dice el texto: «Y Faraón dijo:
sube y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Esta respuesta refleja una confianza plena en el carácter de José. También confirma que cuando actuamos con integridad, fidelidad y reverencia, incluso los poderosos reconocen la legitimidad de nuestra fe. En tiempos actuales, muchos creyentes enfrentan tensiones entre los compromisos laborales o sociales y sus responsabilidades espirituales y familiares. Este pasaje nos enseña que la fidelidad a nuestras promesas, sobre todo aquellas hechas en el contexto de la fe, no debe ser pospuesta ni relativizada. Honrar a nuestros padres, cumplir la palabra dada y permanecer fieles al legado espiritual son actos que glorifican a Dios. José no solo mostró liderazgo político, sino también coherencia espiritual. No temió ser visto como diferente. Más bien, utilizó su posición para dar testimonio de una vida marcada por la obediencia a Dios y el amor filial. Hoy, cada vez que cumplimos una promesa, cada vez que priorizamos lo eterno sobre lo temporal, nos alineamos con ese mismo espíritu de honra y obediencia que caracterizó a José. Subieron con él también carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Versículo 9. La escena adquiere un matiz majestuoso y conmovedor. Esta no fue una caravana común, sino una procesión fúnebre de dimensiones estatales. La muerte de Jacob unió a dos pueblos históricamente distintos: los egipcios, representantes de la potencia imperial, y los hebreos, portadores de una promesa ancestral. Juntos formaron una comunión de duelo que cruzó las fronteras y se dirigió a la tierra de Canaán. Esta imagen no solo resalta la importancia del patriarca, sino que también anticipa el poder unificador del testimonio justo. Cuando llegaron a la era de Atad, al otro lado del Jordán, hicieron gran lamentación y duelo por 7 días. Dice el texto que fue muy grande y doloroso lamento. Versículo 10. Este duelo público nos habla del valor que tenía Jacob, incluso para quienes no compartían su fe. Y no solo los egipcios participaron. Los cananeos, al ver semejante escena, dijeron: «Este es un duelo doloroso de los egipcios». Versículo 11. El respeto hacia el patriarca fue tal que aún los pueblos vecinos reconocieron la magnitud del Ishoshenjo, acontecimiento. Este cortejo fúnebre no fue una manifestación vacía de protocolo, sino una afirmación pública de la herencia espiritual de Jacob. La presencia de carros y jinetes, términos usados para designar cuerpos armados de élite, sugiere un acompañamiento honorable, quizás militar, como se daba solo a los más altos dignatarios. Aquí, la figura de Jacob trasciende su papel familiar para convertirse en un símbolo interétnico de respeto, legado y bendición. En tiempos donde la división étnica, cultural y religiosa fragmenta a las naciones, este pasaje nos invita a redescubrir el poder unificador del dolor compartido y del respeto común. Esta gran procesión también puede ser leída como una figura escatológica. Así como los hijos de Israel y los egipcios acompañaron al patriarca hacia su descanso final, un día todos los redimidos de toda lengua, tribu y nación se reunirán en una última procesión triunfal hacia la Canaán celestial. El duelo colectivo por el justo anticipa la comunión eterna de los que honran al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En la práctica actual, este episodio nos recuerda la importancia de hacer memoria colectiva, de expresar públicamente nuestro respeto y afecto hacia aquellos cuyas vidas han dejado huellas de fe y justicia. La espiritualidad no se encierra en lo privado. También se manifiesta en los gestos comunitarios que dignifican la vida y la muerte. Así como el duelo de Jacob movilizó pueblos, que nuestras vidas y nuestras muertes sean testimonios que unan y eleven. Y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, que había comprado Abraham. Versículo 13. El relato alcanza su clímax con el cumplimiento del deseo de Jacob.
ser enterrado con sus padres en la tierra prometida. La cueva de Macpela, ubicada frente a Mamre, es más que un sepulcro. Es un símbolo de continuidad, fe y pertenencia. Abraham la compró como un acto de fe en las promesas de Dios. Génesis 23. Isaac fue sepultado allí. Sara, Rebeca y Lea también. Y ahora Jacob se une a ellos. En vida caminaron por fe. En muerte descansan en la tierra de la promesa. Este retorno no es solo geográfico, sino teológico. A pesar de haber muerto en Egipto, lejos del cumplimiento pleno de la promesa, Jacob es llevado de regreso a la tierra que Dios juró dar a su descendencia. La sepultura en Canaán no solo honra al Padre, sino que reafirma la fidelidad de Dios. José y sus hermanos entienden que la historia de Israel no se detiene con la muerte. La promesa sigue viva. Este acto de enterrar a Jacob en Macpela tiene también un matiz profético. Anticipa el éxodo futuro. Si bien en ese momento José y su familia regresan a Egipto, los restos de Jacob quedan en Canaán como señal de que ese no era su hogar final. Es como si la tumba del patriarca gritara a las generaciones futuras: Dios cumplirá su palabra. Canaán es nuestro destino. Hoy, esta verdad espiritual nos interpela a recordar que también nosotros estamos en tránsito. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Podemos tener que vivir, trabajar e incluso morir en tierra ajena, pero nuestra esperanza está en la patria celestial. El acto de enterrar a Jacob donde reposaban sus antepasados es una declaración de que la muerte no cancela la promesa, sino que la sostiene. Finalmente, dice el versículo 14, después de haber sepultado a su padre, volvió José a Egipto. Este regreso tiene un matiz melancólico, pero también es señal de obediencia. José aún tiene una misión que cumplir en Egipto. La promesa espera, pero la fidelidad se manifiesta también en el presente. Así, el ciclo se cierra con reverencia, fe y esperanza activa. Quizá José nos aborrece y nos dará el pago por todo el mal que le hicimos. Versículo 15. Tras el entierro de su padre, los hermanos de José experimentan un resurgimiento del temor. Esta reacción revela una herida emocional no sanada. Aunque José ya los había perdonado, ellos no lograban perdonarse a sí mismos. El peso de la culpa seguía presente. Esta escena nos recuerda una verdad profundamente humana. A veces, el perdón es más difícil de recibir que de dar. Cuando se vive cargando culpas del pasado, incluso las palabras de gracia pueden parecer sospechosas. José, al oír lo que sus hermanos decían, llora. Versículo 17. Su llanto no nace de la ira ni del dolor por el pasado, sino de la tristeza al ver que sus hermanos aún no comprenden la profundidad de su perdón. Él había reconstruido sus vidas, les había dado sustento, protección y ternura. Sin embargo, ellos creían que todo eso estaba condicionado por la presencia de Jacob. Este malentendido lo hiere, no porque dude de su decisión, sino porque percibe que el amor no ha sido plenamente comprendido. Los hermanos, en un acto que refleja tanto su desesperación como su deseo de reconciliación, se postran ante José y le dicen: «Henos aquí por siervos tuyos». Versículo 18. Estas palabras evocan el sueño que José tuvo en su juventud. Génesis 37:7, cuando sus hermanos se inclinaban ante él. Lo que una vez fue motivo de odio, ahora se cumple en una escena de contrición. Pero José no se aprovecha de este momento. No exige tributo, no impone penitencias. Su respuesta es un modelo de gracia. Este episodio es un espejo de nuestras propias luchas interiores. Aún después de haber sido perdonados por Dios, muchos seguimos cargando con culpas del pasado. Dudamos, tememos, proyectamos nuestras inseguridades en el otro, pero la gracia divina es real y suficiente. Este pasaje nos invita a vivir bajo la luz del perdón recibido
y no bajo la sombra del pasado. En un mundo donde el rencor y la desconfianza reinan, la historia de José y sus hermanos es un llamado a sanar heridas, recibir el perdón y avanzar en libertad. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Versículos 19-20. Estas palabras de José forman el corazón teológico de todo Génesis. En lugar de vengarse, José interpreta su historia a la luz de la providencia divina. No minimiza el mal recibido, pero lo enmarca en una perspectiva mayor. José reconoce que los actos humanos, incluso los más oscuros, pueden ser transformados por Dios para cumplir sus propósitos redentores. Este reconocimiento no es resignación pasiva, sino sabiduría activa. José no niega la traición ni la injusticia, pero tampoco permite que éstas definan su identidad. Su vida fue conducida por la mano invisible de Dios. La cisterna, la esclavitud, la prisión, el palacio, todo fue parte de un plan mayor. Esta convicción le permite no solo perdonar, sino consolar. Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Versículo 20. La perspectiva de José es profundamente salvífica. Él entiende que su sufrimiento sirvió a un propósito mayor: la preservación de su familia y de naciones enteras. Esta es una anticipación del ministerio de Cristo, quien también fue traicionado, herido y humillado, pero cuya muerte trajo vida a muchos. En ese sentido, José es una figura mesiánica, un tipo de Cristo. José concluye con ternura: Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y añade, el texto, los consoló y les habló al corazón. Versículo 21. Estas no son solo palabras de calma, sino un acto pastoral. José no da solo alimento, da paz. Él sana las emociones heridas de sus hermanos, les devuelve la dignidad, los hace sentirse seguros y amados. En nuestra actualidad, este pasaje nos recuerda que el perdón no es solo un acto de voluntad, sino también una manifestación de la visión espiritual. Ver la mano de Dios en medio del dolor es una marca de madurez de fe. José nos enseña que la vida, aun en sus capítulos más duros, no escapa del control divino. Lo que otros pensaron para mal, Dios lo transforma para bien. Ese es el Evangelio en acción. Hoy, como entonces, Dios sigue escribiendo historias de redención a través de vidas marcadas por la gracia. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Versículo 24. Estas palabras marcan un cierre solemne y lleno de esperanza. José, ahora anciano y aún en posición de influencia, no se despide con tristeza, ni con temor, sino con visión. Aunque su cuerpo quedará en Egipto, su corazón pertenece a Canaán. Así como Jacob murió creyendo en la promesa, ahora José reafirma esa esperanza y pide que sus huesos sean llevados a la tierra que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob. Hebreos 11:22 lo reconoce como un acto de fe. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Este versículo transforma su deseo en testimonio eterno. José no pidió un monumento ni un elogio, sino ser parte del cumplimiento futuro. Su fe no se apagó con los años, ni con los honores, ni con el confort egipcio. Su mirada estaba en las promesas de Dios. José muere a los 110 años. Versículo 26. Una edad simbólica de plenitud y bendición en el mundo antiguo. Fue embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto, como un príncipe. Pero su historia no terminó ahí. Su ataúd fue un símbolo de esperanza latente. Años después, cuando Moisés condujo al pueblo fuera de Egipto, no olvidaron el juramento hecho a José.
llevaron sus huesos consigo, Éxodo 13:19, y finalmente los sepultaron en Siquem, Josué 24:32. La muerte de José enseña que la fe no muere con el cuerpo. Sus huesos se convirtieron en una promesa tangible, un recordatorio de que Dios no se olvida. Cada generación que veía ese ataúd recordaba que Dios visitaría a su pueblo. En un mundo donde la muerte suele verse como un final abrupto, José nos recuerda que la esperanza es más fuerte que el sepulcro. Su legado fue más que su gobierno, fue su fe. Génesis 50 no solo cierra un capítulo bíblico, sino que abre una perspectiva eterna. A través de toda la historia de José, desde 1960, el pozo a la prisión, desde el palacio al ataúd, Dios ha estado presente. Nada escapa de su providencia. Este capítulo nos invita a reescribir nuestras propias historias con fe, a ver más allá de las pérdidas y a confiar en que cada detalle, incluso el dolor, tiene un propósito redentor. José nos enseña que la vida se vive mejor cuando se vive con propósito, con perdón y con esperanza. Que las despedidas más poderosas son las que dejan instrucciones de fe. Que morir creyendo es vivir esperando. Su historia culmina con un ataúd cerrado, pero con una esperanza abierta. Y murió José, y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Versículo 26. Parece un punto final, pero es una coma divina, porque Dios ciertamente los visitaría. Hoy, al cerrar Génesis, se nos invita a abrir el corazón a la providencia divina. A vivir como José, con los pies en Egipto, pero el corazón en Canaán. A morir creyendo y vivir esperando. Esa es la marca de los redimidos.